Luz César, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a esta asamblea de Consejo General. Para iniciar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos para que nos Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos. Pasamos a nuestras intenciones del día de hoy. En primer lugar, en sentido de adoración a Dios, también en la aspiración a la gloria de Dios en sus tres divinas personas y por la salvación de todo el género humano de todas las épocas. En agradecimiento por el encuentro de la diócesis de Iztapalapa, y también pedimos que mire propicio a los próximos encuentros provinciales del Bajío, de Tlalnepantla, de Acapulco y de Jalapa. Ahora, hermanos, en cuanto a las intenciones, para los hermanos que están en el redil, pueden pasar al lado de la cabina donde tenemos las hojas y anotarlas. Y en el caso del redil digital, en este momento abrimos el chat para que puedan compartir sus intenciones en el mismo y después nuestra hermana Elvira las pase para el enlace. El día de hoy tenemos la didáctica, documento final del Sínodo 4. Hola, hola. Pues sí, Sal, ahora sí se oye. Seré curioso, ¿por qué tienen una taza y vacía? Vamos a brindar, ok. Ah, yo también, perdón. Ah, regalo, nos regalaron una taza, es lo que por nuestro comportamiento recibimos de Reyes. Pero a los hermanos de Vía Digital no recibieron nada, ni siquiera taza. Luces Sal, hermanos, Vía Digital, ¿cómo están? Acá los hermanos dicen que tristes, que están tristes ustedes. Saluden, hermanos. Hola. Se nota que después de 20 años sí me trajeron algo los Reyes. Bueno, muy bien. Ya nuestro hermano Julio nos introdujo al tema de la didáctica del día de hoy. Hoy no vamos a usar computadora, va a ser un solo grupo. Bueno, aquí tenemos una, pero no la segunda. Hermano, hay una lámina, pero yo te digo cuándo, en qué momento. Sí, por favor. Muy bien. Estamos entonces el tema de la didáctica del día de hoy. Les dije la semana pasada que me iba a tocar en esta ocasión, entonces cumplo la amenaza. Vamos entonces. Vamos a ver el documento, si lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Es el documento del Sínodo número 16 de la Iglesia Católica,
que trató sobre la sinodalidad o trata sobre la sinodalidad, el documento final o el último, como se quiera decir, porque en el proceso desde el año 2018 que se anunció, ha habido distintos documentos. Nos acaban de entregar uno, que de hecho es el que estamos reflexionando, pero va a haber otro. Por mencionar algunos, el primero de ellos fue la comunión episcopal, que es donde el Papa precisamente hace la convocatoria de este sínodo. Tenemos Vademecum, tenemos los dos instrumentos laboris y este último que nos acaban de entregar, pero es el último hasta el momento, porque se entrega un último que es precisamente el que su santidad, el que esté, entrega como fruto de eso. Para darles una idea, en el año 74 fue el tercer sínodo que trató sobre la evangelización y un año después el Papa San Pablo VI, queriendo conmemorar el año santo 1975, entrega entonces la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi como resultado de esa de tercer sínodo. Evangelio Nunciandi, conocido por todos nosotros como documento, texto, base del tercer grado. En el 82, Familiares Consorcio, que trató sobre la familia, ese sínodo, un año antes. Otro, el 88, entrega Christi Fideles Laici, dedicado a los laicos. Y a ver, vayámonos al último. En el año 2018 entrega un documento, una exhortación apostólica al Papa Francisco, que trató sobre los jóvenes, Cristo vive, y que sirve como base para, en sus 2/3 partes, del sexto grado de semilleros de vocaciones. ¿Cuándo va a ser entregado? El siguiente solamente Dios sabe. Generalmente es cada año. Solamente en el año 88, su santidad San Juan Pablo II tardó un poco más, prácticamente 2 años. ¿Y por qué? Porque en el 87, si recuerdan, fue un año dedicado a la Virgen María, todo el año 1987 dedicado a la Virgen María. Entonces, por eso no quiso entregar, no quiso desviar la atención su santidad San Juan Pablo II. Bueno, vamos a ver este documento último en su cuarta sesión para nosotros. Yo calculo que abarcará unas 18, 20 semanas aproximadamente. Hemos visto hasta el momento la introducción y lo que es la primera parte. Curiosamente, los santos padres sinodales no nos entregaron capítulos, sino partes. La primera parte con 2 características. La segunda, tercera, cuarta y quinta parte ya lo hemos visto, que tienen su título y que nos sugiere precisamente lo que contiene. ¿Sí recuerdan cómo se llama? Porque ya lo leímos. A ver, yo les digo una. La segunda parte se llama En la barca todos. La tercera parte, si lo escriben. Bueno, echar las redes y luego pesca abundante y posteriormente también yo os envío. Bueno, esta primera parte tiene 2 características. Una de ellas es que sirve como fundamento para las otras 4 partes. De hecho, obviamente, si estudiamos la segunda, quinta parte, le vamos a entender qué es lo que nos quiere decir los santos padres sinodales. Pero si queremos entenderlo a fondo, tenemos que entender bien la primera parte. Entonces sirve como fundamento. Otra característica de esta primera parte es que contiene fundamentos, precisamente para fundamentar las otras 4 partes, tiene contenidos teológicos, espirituales y eclesiales, pero sobre todo teológicos. Ahora aquí nos encontramos con un problema porque a menos que me equivoque, hasta
interpretar en un texto o en un acontecimiento lo que Dios decía expresarnos. Entonces, los santos padres sinodales nos entregan una serie de conceptos teológicos con el inconveniente que no somos teólogos, mas sin embargo podemos tomar un atajo. Esto significa que podemos casi meternos en la mente de los padres sinodales y poder interpretar por qué escribieron eso y por qué aprobaron cuando se entregó a todos y cada uno de ellos los resultados, porque lo aprobaron. Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a utilizar recursos para poder entender qué es lo que nos quisieron decir. Mío, ¿ya está conectado? ¿Se escucha? ¿Cuál le oyen mejor? ¿Este? Ok. Muchas gracias, Andrea. No sé cómo le hiciste desde allá, pero aquí está. Y me imagino que también vía digital escuchan mejor. Háganme una señal, hermanos, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos en que vamos a utilizar atajo. Primero, fíjense, nos entregan una serie de ideas, vamos a tomar dos, y luego un resumen o una conclusión que dan ellos, y luego entramos a aspectos teológicos, ¿qué les parece? Para ir así paso por paso, porque repito, ninguno de nosotros es teólogo, o a lo mejor sí, o aquí hay alguno, yo estoy suponiendo que no. No, vía presencial, no, vía digital. Bueno, siempre hay alguien, ¿no? Como dicen, siempre hay alguno. Pero no me respondieron los hermanos vía digital. ¿Son qué? Son humildes, muy bien. Es una característica. Bueno, miren, este, esta sesión que vamos a ver contiene 5 números del 19 al 23. A diferencia de todas las ocasiones anteriores, no importa que no veamos todos. A mi punto de ver, mi punto de vista, contiene 3 ideas principales y una, no quiero decir secundaria, pero no tan principal como la primera. Si viéramos las 3 ideas principales, no importa que no terminemos de ver todo. Entonces veamos la primera de ellas, las ideas que nos expresan. Es tomado, si lo quitamos, hermano, por favor, es tomado del Evangelio y de distintos documentos, por ejemplo, el documento de Puebla y el de Santo Domingo expresan mucho esto y es en relación a los pobres. Para esto expresan una idea tomada son los padres sinodales, pero lo toman de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, donde dicen que en el corazón de Dios ocupan los pobres un lugar preferente. Dice su Santidad Francisco, añade 2 conceptos más, los marginados y los excluidos. La otra idea es que, de los padres sinodales, es que viendo a los pobres, o en la opción preferencial por los pobres, está contenida de manera implícita en la fe cristológica. Y si somos audaces, podemos decir también en la escatológica, tomando en cuenta esa parábola del juicio de las naciones, en donde pone a su derecha y a su izquierda, porque me visitaron, porque me hospedaron, porque no, esto y esto. Y una conclusión. Si para Dios son tan importantes los pobres, los marginados y los excluidos, entonces también lo es para la iglesia. Y bueno, entremos ahora a aspectos teológicos, es decir, qué es lo que nos quiere decir Dios al respecto. Primero de ellos, escriben los padres sinodales. La comunidad cristiana
Si contempla al pobre y añadimos lo del Papa Francisco, al pobre, al marginado y al excluido, puede contemplar o puede ver el rostro y la carne de Cristo. ¿Qué significa esto? Que es tanta la identificación que se da entre los pobres, los que sufren y nuestro Señor Jesucristo, que es como si lo estuviéramos viendo a Él. Segunda idea que escriben, o segundo concepto teológico. Los pobres contienen en sí una experiencia directa del sufrimiento o de Cristo sufriente, lo que los convierte en herederos y directos de la salvación, como un don, es decir, como un regalo especial de Dios hacia ellos. Ahora, ¿qué podemos decir a esto de manera teológica? Podemos entender que por esa misma identidad que se da entre los pobres, los que sufren y nuestro Señor Jesucristo, hay una cierta compenetración. ¿Qué es lo que ellos interpretan? El hecho de sufrir, el hecho de ser pobres, están imitando una condición de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que lo están imitando de cierta manera, aunque hay grados para esto. Por ejemplo, si le preguntamos a todos los pobres, ¿quieres ser pobre? Nos van a decir que no. Bueno, como dijimos hace rato, siempre hay alguien, ¿no? Que a los que sufren, ¿quieres sufrir? Pues obviamente que no. Y si les decimos, bueno, tú porque eres pobre y tú porque sufres, ¿sabes qué? Estás imitando a nuestro Señor Jesucristo. Pues quizás a algunos les interese, pero a la gran mayoría no. Pues sí le quiero imitar, pero me gustaría tener una casa en Acapulco, además de la casa que tengo acá. Entonces, ese es el primer grado. El segundo grado, digamos, ya teniendo ese conocimiento, pues sí le agrada la idea, no es tan profunda la entrega, pero sí. Y digamos la tercera, una intención. Cuando tiene esa idea y tiene la intención de siendo pobre imitar a nuestro Señor, o sufriendo, estoy sufriendo, pero de cierta manera soy semejante a nuestro Señor, entonces, digamos como que se va elevando. Una de las definiciones de la santidad es que de los dones, la gracia y todo eso que uno recibe y que acepta y que trata de vivirlo, pues lo va subiendo en gracia y lo va haciendo cada vez semejante, no solamente en una condición, como en el caso de la pobreza o del sufrimiento, sino semejante en el ser de nuestro Señor. Y esto se da en una tercera expresión que dan los padres sinodales de San Pablo, donde afirman que nuestro Señor, en la carta de los Corintios segunda, que siendo nuestro Señor rico, se hace pobre para que en su pobreza todos seamos ricos. ¿Qué significa esto? Fíjense, en el mejor de los casos, el que es pobre y el que sufre, conociendo de que está imitando a nuestro Señor y está dispuesto a hacerlo, digamos que quiere ser semejante al Señor, digamos, quiere subir para ser semejante al Señor. La otra condición de nuestro Señor, que siendo pobre, perdón, siendo rico se hace pobre, el Señor quiere hacerse semejante. Si los pobres y los que sufren quieren hacerse semejante a nuestro Señor, quieren subir, nuestro Señor quiere bajar para hacerse semejante. Pero hay una diferencia. Los pobres y los que sufren, por mucho que quieran unirse a nuestro Señor, hay un límite. En cambio, si nuestro Señor se abaja a nosotros, es mucho más la compenetración. Entonces, el hecho de decir que los pobres es una opción preferencial para la iglesia, para el corazón de Dios un lugar primordial, es porque el mismo Dios se ha hecho hombre, se ha hecho pobre y ha venido a sufrir cumpliendo una misión. Es decir, hay una unión tan profunda que el hombre no la puede alcanzar por sí mismo, aunque todos los hombres nos unamos, pero Dios sí lo puede hacer.
Bueno, pues siendo la iglesia un lugar de encuentro, los padres sinodales dicen que la iglesia debe ser un lugar, un momento, una circunstancia, un hogar para los pobres, aceptarlos, recibirlos, reconocerlos en sus carismas y que participen en la labor evangelizadora, como quien dice, no porque eres obispo, no porque eres papa, no porque eres cardenal, no porque eres coordinador, no porque llevas 20 años en la obra, los demás no tienen el derecho que el mismo Dios les otorga para que participen también en la labor pastoral, evangelizadora, que nosotros desarrollamos dentro de la obra. Ellos llevan otro proceso, llegaron en otro momento, pero tienen tanto derecho como uno de participar. Y no es porque nosotros seamos tan condescendientes, seamos tan comprensivos, que queremos que los demás participen. Es que es un derecho que ellos tienen. Ahora, a ver, vamos a ver una lámina, que es la siguiente, y vamos a responderla de manera rápida, porque nos faltan dos partes. A ver, tenemos pobres, marginados y excluidos en nuestra obra. Al decir pobres, obviamente no nos estamos refiriendo completamente a los pobres monetariamente hablando, porque pues el 90 y qué, el 95% lo somos. Esto se refiere mucho más amplio. Tenemos pobres, marginados y excluidos en nuestra obra. Aquí vía presencial dicen que sí, vía digital también están diciendo que sí. La cuestión del asunto que somos la comunidad que Dios creó fundando esta obra. ¿Y cómo está eso? Que saliendo de la iglesia, nosotros, hombres y mujeres de la iglesia, en una obra que estamos para la glorificación de Dios y la salvación de los hombres, ¿cómo es que hay excluidos? ¿Cómo es que hay pobres? ¿Cómo es que hay marginados? Ustedes dijeron que sí. También vía digital dijeron que sí. ¿No tenemos excluidos? Fíjense que sí tenemos. Claro que el tiempo no. Son la minoría por la gracia de Dios, pero no es el tiempo, no tenemos el tiempo. Ahora, a ver, lo que dice ahí, aprender a reconocer los carismas de los demás, los carismas otorgados por el Espíritu Santo para el bien de la comunidad, en este caso el bien de la obra. Ofrecerlos, asociarlos para nuestras opciones apostólicas y de evangelización. Un alumno de primer grado nos podría dar clases en cuanto a una visión. A lo mejor no de la lección número 9 de primer grado, y Dios es nuestro guía, a lo mejor ahí nada que nos puede enseñar, pero la visión que tenga él sobre el profetismo, de lo que debe de ser un profeta, de la entrega que debe de tener un profeta a la comunidad, a la iglesia, a la sociedad y obviamente a Dios nuestro Señor. A lo mejor ahí sí nos da clases, por mucho que nosotros le digamos la tradición que se contiene en la lección número 9 es tal y tal y tal, y a lo mejor por primera vez en su vida escucha lo que es la tradición, no la tradición de un pueblo, sino la tradición de la iglesia. Entonces, esta es la primera parte. Vayamos a la segunda parte. Es la siguiente lámina. Fíjense, como dice arriba, no se alcanza a ver, pero dice las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Pregunto, ¿qué es un sacramento? Hermano Luis, ¿qué es un sacramento? Sí, así de manera general. Sí. Sacramento es un signo sensible Ajá, que confiere la gracia o el ajá, estado del perdón que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo por ok, medio de ese sacramento. ok. Instituido por nuestro Señor Jesucristo. Claro, Ok, que contiene y que confiere la la gracia. gracia. Muchas gracias. Pero dice aquí las raíces sacramentales del pueblo de Dios. O sea, no se refiere en sí a los sacramentos. Se refiere
a una acción de nuestro Señor Jesucristo que implica, que significa, que imparte la gracia. Esto quiere decir que el pueblo de Dios y el pueblo de Dios son todos los bautizados, pueden conferir la gracia. Veamos aspectos. La variedad de vocaciones. Fíjense que las exposiciones, yo no estoy exponiendo el tema, que quede muy claro. Si fuera una exposición, lo daría de otra manera. Quizás el mismo texto, pero lo daría de otra manera. Y no pondría yo esto, lo diría yo eh, así oral, pero sin algo acá. Y si hubiera algo, presentaría imágenes, no texto. Además, no lleva el mismo orden que el tema que tienen ustedes, no lleva el mismo orden y no está completo, por eso me permito presentarlo. Digo que no es una exposición porque ¿saben quiénes, dentro de la obra, quiénes reciben la exposición? Los alumnos de primero. Así que es impensable que haya encuentros provinciales, que haya retiros generales, diocesanos, provinciales, etcétera, en donde se exponga como si fuéramos alumnos de primer grado. Solamente se expone a los dirigentes cuando es un tema nuevo y que no lo hayan recibido, o es un tema complicado que haya que anotar. Entonces queda muy claro el punto. Entonces la variedad de vocaciones, carismas y ministerios tienen una raíz, como dice acá, las raíces, y es que fuimos bautizados en el Señor. Segundo punto del bautismo. El bautismo nos introduce al don más importante, que es ser hijos de Dios, y en esa relación de ser hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, relación desde el Hijo con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo al Padre, injertarnos en el cuerpo místico de Cristo, lo que es la iglesia. Hasta aquí ese segundo punto. Vayámonos al tercer punto, que era lo que les mencioné la vez anterior, el sensus fidei. A ver, ¿qué les dice la palabra o las palabras sensus fidei en español? El sentido de la fe. Ok. ¿Por qué es tan importante el sensus fidei? ¿Por qué no lo decimos en español? Porque se van a encontrar sensus fidei en varios documentos de la iglesia, no en español, sino en latín. ¿Por qué es tan importante? Partiendo de nuestro bautismo, que ya vimos. Partiendo, como segundo punto, de Dios mismo, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Por el bautismo recibimos un triple munus o prerrogativa o don especial, que es imitar a nuestro Señor Jesucristo en sus tres funciones, sacerdotal, profética y real. Muy bien. Entonces, en una de ellas, en la función profética, el pueblo santo participa de la función profética de Cristo. Que al decir pueblo, no se refiere solamente a la jerarquía, sino también a los laicos. Obviamente también al orden religioso, a la vida consagrada. Entonces, participamos de la función profética de Cristo. Por medio del Espíritu Santo somos ungidos. Y dice en la primera carta de San Juan, por estar ungidos, dice abajo, conocen todas las cosas, lo que significa que somos sabios. Pero en el sentido de sabio, como lo entiende la iglesia, sabio en el mundo es quien conoce mucho. Sabio en la iglesia es aquel que sabe unirse a nuestro Señor. Es lo que dice incluso el profeta, el rey Salomón, en los proverbios, en los salmos y todo eso. Continúa diciendo, los que son bautizados por medio del Espíritu Santo reciben y poseen un instinto natural o participado para la verdad del Evangelio, llamado sensus fidei, lo que significa que si somos sinceros, aunque no conozcamos, podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos en el Evangelio.
como dice también el apóstol Juan, la unción que hemos recibido nos otorga que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Este es un golpe directo a nosotros, que sentimos que les enseñamos a los demás, que estamos aquí al frente para mostrar cuánto sabemos. Y los que están enfrente, no digo ustedes, no se sientan, los que están al frente, para que reciban lo que yo sé y que es mi premio, que ustedes me admiren. Esto no pasa en la obra, ¿verdad? Ni los dirigentes, ni los coordinadores en todos los niveles. Eso no se da. Pero tenemos la tentación o la tendencia a esto. Eh, Esa misma unción nos enseña todas las cosas y eso es verdadero. Es decir, lo que deducimos del alma es verdad. No necesitamos que nos enseñen, porque eso no los entregó Dios. Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos. A ver, la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es la sensus fidei? Una cierta connaturalidad, es decir, algo natural dentro de nosotros por las realidades divinas. Y esto es porque el Espíritu Santo nos ha otorgado esto. Nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, es decir, de la esencia de Dios. ¿Por qué conocemos eso? No porque hayamos estudiado mucho, sino porque Dios nos lo participa. De hecho, no solamente nos los participa como un conocimiento, nos los participa porque somos parte de lo que Él es y Él sabe todo. Es lo que nos dice abajo, dice en el primer párrafo, al final, tienen acceso al Padre por medio del Espíritu, por medio de Cristo. Acceso al Padre. Antes del Nuevo Testamento, ni siquiera sabían que había un Padre. Era Jehová, o el nombre que le quieran ustedes decir. Eloi, Elí, el nombre que le quieran ustedes decir. El caso es que entendamos que solamente conocían a un Dios, no en sus tres personas. Tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Quiénes son consortes cuando decimos su consorte? El esposo o la esposa. Entonces, se aceptan mutuamente y tienen un mismo destino. Buscan lo mismo, caminando juntos. Es esto. Se hacen consortes de la naturaleza divina, es decir, participan de la esencia de Dios y saben cosas de Dios, obviamente lo íntimo de Dios, solamente por medio de la revelación. Siguiente lámina, por favor. De esta participación, y se refiere participación en el hecho de que el Espíritu Santo nos participa de la afiliación de la naturaleza divina, captamos intuitivamente lo que es conforme a la verdad de la revelación en la comunión de la iglesia, es decir, sabemos lo que es. Por eso la iglesia siguen diciendo los padres sinodales, está segura de que el pueblo de Dios no puede equivocarse al creer cuando la totalidad de los bautizados expresa su consenso universal en materia de fe y de moral. Es decir, en cuanto a la fe, en cuanto a dogmas y en cuanto a moral, es decir, la manera de comportarse cuando todos están de acuerdo, es que Dios ha hablado. Les doy unos ejemplos. ¿Han escuchado el Concilio de Éfeso? ¿O no? No me hagan dudar. Sí, ok. El Concilio de Éfeso, ¿qué fue lo más importante? A ver si recordamos. Está en la lección número 20 del primer grado. Sí, hermana.
Teotocos, muy bien, Teotocos. Y hasta ese momento todos sabían que María, la Virgen María, era madre de Jesús, pero algunos decían que de Jesús hombre, es decir, no era la Teotocos, sino la Cristococos, es decir, la madre de Cristo como hombre, no como Dios. A partir de allí, todos se promulga como dogma de fe, que es la madre de Dios como hombre y precisamente como Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque no fue que ellos dijeran, llegaron a ese consenso, sino que hubo un estudio, una consulta general, que qué opinaban al respecto. Le consultaron a la iglesia de ese momento si creían que la madre de Dios era además, perdón, la madre de Cristo era también la madre de Dios. A ver, otro ejemplo. 1854, el Papa Beato Pío noveno, hace consulta a todo el pueblo católico, que ya era mucho más que simplemente el Medio Oriente, ya América, Oceanía, Asia, etcétera. Pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿La Virgen María ha sido concebida sin pecado original? Es decir, Inmaculada Concepción. No es que el Papa Pío no haya dicho, yo amo tanto a la Virgen que quiero que sea promulgada como dogma, que es la Inmaculada Concepción. Preguntó a todo el pueblo católico y volvemos a decir por tercera ocasión, siempre hay alguien que dice que no. Pero todo el mundo católico dijo, sí, estamos seguros que la Virgen María fue concebida sin pecado original, por lo tanto es la Inmaculada Concepción. Y se promulga en 1854, el 8 de diciembre, ese dogma por el Papa Pío IX. ¿Quieren otro más? 1900, bueno, antes que me digan que no. 1950, otro Papa, Pío XII. La Virgen María duerme, murió, ¿qué hizo? ¿Fue elevada al cielo? ¿O qué pasó con ella? Pregunta al mundo católico y el mundo católico dice, tras la dormición es asunta al cielo y se promulga como dogma que la Virgen María tuvo su asunción al cielo. Y doy otro cuarto más. Ya no me lo preguntaron, pero quiero darlo. En el siglo IV todavía no teníamos los libros canónicos, como hoy los tenemos. Curiosamente, el primero que lo hizo fue un gnóstico, Marción, hereje. Él dijo, estos son los libros sagrados. Entonces responde la iglesia y determina, estos son los libros auténticos. Luego ya fueron dándose más hasta el concilio de Trento, siglo XVI. Y tenemos los 73 libros. Pero ¿cómo fue? Consultaron a las distintas iglesias de ese tiempo, en el siglo IV. Alejandría, Constantinopla, Jerusalén, Roma, etcétera. Las iglesias fundadas por los patriarcas. Y llegaron al consenso. Estos son los libros auténticos. ¿Y saben qué? Se pusieron de acuerdo, no hubo disputas, porque se hizo efecto la sensus fidei, es decir, Dios habló a través del pueblo de Dios. Si han escuchado alguna vez la voz de Dios es la voz la voz del pueblo es la voz de Dios, es que se refiere a ese aspecto. A ver, veamos otra lámina. Fíjense, el ejercicio de sensus fidei no debe confundírsela con la opinión pública. ¿Qué tal si preguntamos aquí? ¿Qué opinan ustedes sobre el aborto? También vía digital. ¿Y qué tal si todos nos ponemos de acuerdo? El aborto es tal, es malo, o es bueno, o es regular, o depende, etcétera. Pero nos ponemos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, todos votamos de manera unánime a favor. No, no es eso. Tiene que haber ciertos criterios.
Entonces, no se trata de democracia, no es lo que opinó la mayoría. Además, eso que se opinó tiene que pasar por el discernimiento de los pastores. Y como dice aquí, el proceso sinodal llevó esto. ¿Cómo inició el sínodo? Con consulta. Lo que se consultó, lo que se respondió, lo que se entregó, fue analizado. No es esto me gusta, sí, esto me gusta, no. Sino qué es lo de Dios que nos entregan. Esto es muy bonito, pero no es de Dios. Es opiniones. Estos son tendencias del mundo, pero esto sí es lo de Dios. Entonces, esto vamos a tomarlo. Esto nos los entregó Dios por los hermanos, por todo el mundo católico, por los laicos, la vida consagrada, por la jerarquía, etcétera. Y a ver, ¿qué es el consensus fidelium? Consenso de los fieles. Ah, pues ahí está la traducción. Un criterio seguro para determinar si una doctrina o práctica particular pertenece a la fe apostólica, es decir, desde los apóstoles. Es un criterio seguro. Cuando los fieles responden. Fíjense cómo se sienten los pastores, cómo se sienten los coordinadores cuando preguntamos. No es porque no quiero que se escuche este soberbio. No es porque no sepamos. No es porque haya mucho tiempo, nos sobró tiempo que preguntamos. Pero ¿cómo se sentirá el Santo Padre cuando una iglesia no responde? Una diócesis no responde, porque las hubo. Cuando hubo la consulta, la gran mayoría respondió, pero hubo diócesis que no respondieron. ¿Cómo se sentirá un coordinador regional cuando hace una pregunta en un retiro? No las preguntas del tema. Y nadie responde. ¿Será por pena? ¿Será porque están en otra, está el cuerpo allí, pero su mente está en otro lugar? ¿Será porque no están de acuerdo en lo que está diciendo la persona que está al frente? ¿Será porque no sabe? ¿Será porque no quiere? Por el motivo que sea, pero ¿saben qué? Se pierde lo que Dios nos quiere decir. Porque lo que Dios nos quiere decir en ese momento, en esa circunstancia, es de la persona que está al frente, pero la otra parte son los que están en el otro lado. Y juntos tenemos la respuesta. No la que está, no la respuesta la que está allá, no la respuesta la que está acá. La respuesta está en la que estamos todos. Yo sé que no les ha pasado que preguntan y nadie responde. ¿Verdad que no les ha sucedido? O cuando pedimos voluntarios, tampoco. Eso se da, ¿en dónde dicen? Eso lo que dice es que es un poco difícil de pronunciar. ¿Qué? Eso. A ver, fíjense, si están allí. Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional que trata sobre precisamente fue el anterior al de la sinodalidad en la vida y la misión de la iglesia que estudiamos. Un documento anterior es este. Dice el Sensus Fidei en la vida de la iglesia. ¿A poco no sería interesante leerlo? Bueno, a ver si hay otra lámina. Si hay otra lámina, pero ¿saben qué? Se nos terminó el tiempo. De hecho, abarcamos las tres verdades que me parecen que eran ideas que como dije, me parecieron las más importantes. Esta también es importante, pero no me parece tan importante como las que acabamos de mencionar. Bueno, pues terminamos, hermanos, con la gracia de Dios. Pasamos al siguiente punto. Recuerden que la semana pasada les dije que en esta ocasión no iba a haber avisos.
Mas, sin embargo, tenemos dos y una propuesta que les tengo. A ver, iniciemos con Iztapalapa. Por favor, hermano. Gracias. Luz y sal, hermanos. Pues para informar a este consejo que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de tener nuestro encuentro en la diócesis de Iztapalapa con el tema el espíritu formativo, colegial y sinodal de un encuentro, de los cuales salimos muy motivados en el contenido, donde se nos quedaron tres ideas: que la Santísima Trinidad es la que nos ha elegido, Cristo nuestro Señor es el que nos envía a la misión y el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Pero también pudimos apreciar que el espíritu adecuado con el que hacemos las cosas involucra mucha disposición, pero también mucha conversión en cada uno de nosotros. Tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro coordinador provincial, el hermano Héctor Vir, con nuestro coordinador general del equipo laico al servicio de la pastoral, nuestro hermano Javier Albarrán. Tuvimos la oportunidad de que presidiera nuestra celebración eucarística el padre John, un padre que viene de la India y que también fue muy emotivo a su participación. Pero aparte de que tuvimos la oportunidad de que fuimos 103 hermanos los que participamos en este encuentro de visitadores hacia arriba de la estructura, pero nos llevamos una grata invitación a la cual aceptamos de que impulsemos, motivemos y promovamos que nuestras hermanas diócesis de la provincia puedan también compartir este tema. Se nos hizo la propuesta de hacerlo y con gusto lo vamos a llevar a cabo. Muchas gracias, hermano Javier. Muchas gracias, hermano Mario, coordinador diocesano de la diócesis de Iztapalapa, y aprovecho para agradecer a los hermanos de esta diócesis la invitación que me hicieron de estar con ustedes, y agradecer a Mario que fue el culpable porque él me invitó. Bueno, es Dios, ¿no? Pero nuestro hermano Mario, de manera personal. Pasamos al siguiente punto, hermana Anita, por favor. Luz y sal, hermanos. Pues solamente para reiterarles la invitación que tenemos para este próximo sábado. Recuerden que ya sería nuestro primer taller del plan de estudios, en donde abordaremos primero y segundo grado. Así que confiamos en que podamos participar. Recuerden que hemos estado trabajando con la estructura y ahora vamos con la parte del plan de estudios, puesto que todos hemos sido alumnos de nuestro instituto. Y bien, tenemos entonces esta primera fecha programada. Les va a llegar, Dios mediante, la invitación. Vamos a hacer el registro hasta este próximo viernes 10 de enero a las 12 de la noche, como hemos acostumbrado. Vamos a tener tres formas de participar. La asistencia sería presencial en el redil, la otra sería en plataforma Zoom y la tercera sería también en los talleres para fortalecer la estructura. Entonces, a través de Facebook. Estas tres formas esperamos que nos ayuden para que ustedes se puedan conectar y también empecemos a tener esta formación. Para el taller vamos a respetar la fecha límite de registro, que sería este viernes 10 de enero. Les pedimos de favor que se registren en el grupo de WhatsApp al momento de llenar el formulario, porque ahí se comparte la liga. Y si se van a conectar vía Zoom o Facebook, por favor tratar de hacerlo a tiempo. También nosotros intentaremos estar a tiempo listos. Y si se presentan en el redil, por favor lleven pluma y papel para anotar. Será importante porque luego no los tenemos. Eso sería todo. Entonces, por favor, esperen la invitación y pues feliz Epifanía del Señor. Ya estarán ahorita con otro evento ahí en las instalaciones del redil. Muchísimas gracias, hermano Javier. Sería todo por hoy. Muchas gracias, Anita. Hay otra que surgió de último momento. Cintia, por favor. Inés. Ok. Bueno, es que me dieron tu nombre, perdón. Inés, por favor. María Inés. ¿Sí está conectada?
Sí, hermano, tu luz y sal. Solo para invitarlos a la Asamblea General de Semilleros de Vocaciones que va a ser el día 14 de enero a las 7 de la noche. También se está dando la formación específica al equipo de la comisión que va a ser el 11 de enero. Y también se sigue dando la formación a las naciones, en este caso a la diócesis de Gracia. Es todo, hermano. Muchas gracias. Pero hay otra más. Cintia, por favor. Luz y Sal, bueno, pues solo para complementar la información de nuestra hermana Marínez, comentarles que para esta asamblea de la que ella nos habla, vamos a dar una visión así súper general del documento, la carta encíclica del Papa Francisco, Dilexit nos amó, y bueno, pues ya está, a lo mejor en estos días la van a poder encontrar ya en la página oficial de la Coordinación General, lsp.digital. Ahí la van a poder descargar, la vamos a tener ahí, o si no, bueno, pues también si la quieren adquirir y disfrutarla, ¿verdad? En esta asamblea lo vamos a hacer general, pero no dejen de profundizar sobre el documento. Muchas gracias, hermano Javier. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Cintia. Vamos al punto último, que es coordinadores. Precisamente hoy hacemos un corte, dejamos pasar una semana y será segundo corte y definitivo. ¿A qué me refiero? Les había dicho que hay una propuesta, pero antes de eso me acordé que se me olvidó hace rato. Quería dejar un minuto. La tercera semana de la didáctica de enero están invitados los hermanos foráneos para que la dirijan. Un hermano nuestro o hermana nuestra, foráneo, en vía digital, dirija el grupo, tal como lo estamos haciendo, y vía presencial hacemos, dependiendo de la cantidad de hermanos, hacemos 1, 2, 3 o 4 grupos. Y la cuarta semana, vía presencial, un hermano nuestro, tal como lo hizo Yasmín y Mario, que también dirija. Muy bien. ¿Será verdad lo que estoy viendo? Yo creo que sí. Bueno, no los distraigo. El último punto, hermanos, es hace que 2 o 3 semanas me pidieron, bueno, desde antes me pidieron que diera un tema sobre coordinadores. Originalmente era coordinadores diocesanos y provinciales. Lo mencioné creo que hace una semana o hace 15 días. Y bueno, ya se impartió. Debo decir que posiblemente los hermanos que acudieron vía digital y vía presencial se han llevado una decepción, porque posiblemente esperaban consejos de cómo actuar como coordinadores, es decir, reglamentos o situaciones que se presentan, cómo actuar. Fíjense que no lo quise yo abordar de esta manera, porque antes de ser coordinador somos personas y Dios nos llamó a nosotros, pensó en nosotros como personas. Nuestro nombre, como dicen allí, no nos llamó tu coordinador provincial, diocesano, regional, ven, nace, sino nuestro nombre, es decir, como personas. Entonces quise abordarlo así, no desde el punto de vista como coordinador, sino como persona. Incluso hice mención en ese momento, en esa conferencia, que no se trataba, ni era el momento, ni era el foro, ni era el momento, ni era la manera de nuevos reglamentos para los coordinadores. A mí que me tocó preparar la tercera edición del instructivo, por eso lo digo totalmente consciente, no era el momento de nuevas reglas, mas sin embargo les hice una invitación allí, que quiero mencionarla nuevamente aquí, aunque creo que ya lo dije aquí en el consejo. Bueno, pero primero, ¿cómo lo abordé? Repito, no como coordinadores, sino quise llegar a la persona. Es decir, la persona
que ha sido creada por Dios, que ha sido elegida por Dios en su condición de llamado por el Padre, enviado por el Hijo y fortalecido por el Espíritu Santo. Eso en cuanto a Dios, en cuanto a personas de iglesia, personas que tienen conocimientos eclesiales, que han sido formados, que cuentan con dones y con carismas, que cuentan además con eso que se llama gracia de estado, no el estado de gracia, sino gracia de estado. Es decir, personas muy valiosas, independientemente de que sean coordinadores, porque antes de coordinadores fueron visitadores, etcétera. Y quién sabe qué vaya a pasar en el futuro, dentro de la obra o fuera de la obra en la iglesia. En cuanto a personas, sus circunstancias personales, como en su relación con Dios. Decía la didáctica, el don más precioso o el mayor don por medio del bautismo es que seamos hijos de Dios. Entonces, les hablé a los hijos de Dios, no a los coordinadores. En cuanto a iglesia, como dice los términos, laicos comprometidos. Les hablé en su situación social, iniciando como familia, es decir, reconociéndolos como padres, o hermanos, o hijos. Quise llegar a la persona, al tú. Por eso hablaba yo de tú, les hablaba de tú, a veces hablaba de nosotros, porque los tús forman una comunidad. No exactamente, ¿qué se podía decir en 2 horas? Muy poco. Pero lo que quise, la intención, repito, no era tanto al coordinador, sino a la persona. Decirle con palabras, yo, no tanto con el coordinador, sino yo como miembro de la obra, como miembro de la iglesia, me dirijo a ti porque te acepto como persona. Quiero aceptarte, quiero acompañarte, quiero atenderte, quiero redimirte. No me refiero a la remisión, a la redención de nuestro Señor Jesucristo que nos liberó del pecado, pero redención es liberar de algo, pagar el precio. Es decirle, estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Quiero, vaya, estar contigo como persona. Quiero acompañarte, quiero formarte, quiero lanzarte. Quiero que sepas que eres importante para nosotros, o en este caso para mí. Lo que es lo mismo que dice el apóstol Santiago. ¿Cómo pueden escuchar el Evangelio si tienen hambre? Entonces, lo quise enfocar así. ¿Cómo podemos pretender que sea un buen coordinador si en su persona hay heridas? Si esa persona está sufriendo, si esa persona está pasando por circunstancias que no le permiten entregarse totalmente. Vuelvo a repetir, ¿qué se puede decir en 2 horas para sanar el alma de las personas? No, sin embargo, eso fue la intención. Entonces, ahí me dirigí, así me dirigí. Nada de nuevos reglamentos ni nada de eso, eso lo podemos tratar en otro momento. Y de hecho, los invité en ese momento y ahora, creo que sí lo dije aquí, es que estoy dudando. Creo que sí lo dije. Y si no, pues lo menciono ahorita. El instructivo, tercera edición, no es que sea obsoleto, no es que sea anticuado, pero es indudable que la obra ha crecido y hay algunas cuestiones que no están ahí contenidas. Entonces, antes de la 4ª edición, ¿qué nos impide escribir un vademécum, un librito, un diccionario, con ayuda para el coordinador regional, diocesano, provincial?
y luego, cuando llegue el momento, lo sumamos a la cuarta edición. Entonces, hice la invitación a las personas que estaban conectadas y a las personas que estaban de manera presencial, porque tenemos lista, pues ayuden a que lo hagamos. Para coordinadores regionales, hermanos foráneos. Para coordinadores provinciales y diocesanos, hermanos locales. Y tomando como local, provincia México, provincia Tlanepantla, y de la provincia Toluca a Toluca, como locales. Y los demás foráneos. Entonces entran dentro de coordinadores regionales. Es decir, lo que estudiaremos. Las personas que quieran unirse se inscriben con la hermana Elvira. Es la segunda o tercera vez que lo menciono. De aquí al próximo lunes, hasta ahí. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 personas, con esas trabajamos. Yo de manera personal les digo que siento, de manera personal, siento que todavía no es el momento de una cuarta edición de instructivo. No veo tan necesario añadir algo como un subsidio para los coordinadores regionales, diocesanos y provinciales. Yo lo siento. Más sin embargo, me sumo a lo que percibí. Si quieren que se sume eso para los coordinadores, los hermanos que estuvieron presentes vía digital, los hermanos que estuvieron presentes vía presencial, son los invitados. ¿Y por qué? Porque escucharon, muy limitado, pero escucharon lo que me parece es más importante, que es precisamente la persona, lo que les acabo de mencionar. Entonces, los que se quieran inscribir, vuelvo a repetir, y vía digital, los hermanos coordinadores regionales, pero solamente foráneos, y vía local, para coordinadores provinciales y coordinadores diocesanos, y si Dios lo permite nos reunimos, ya nos pondremos de acuerdo, vía presencial, dónde, cuándo y cómo, dependiendo de quiénes se anoten. Nos reunimos Dios mediante y preparamos para coordinadores y lo entregamos a la obra. Y vía digital, ya veremos cómo, dependiendo quiénes se inscriban, lo hacemos vía Zoom, o si es necesario nos trasladamos allá. Por decir algo, si fuera de Irapuato, pues los hermanos de León, los hermanos de Guanajuato, los hermanos de Celaya, los hermanos de Querétaro, y no les queda tan lejos, nos vemos en Irapuato. Lo podemos hacer vía digital, pero también qué mejor que sea presencial. Entonces ahí está la invitación. La participación no depende de la coordinación, depende de ustedes, pero tampoco se sientan presionados. Si no se da, no es el momento. Y si se da, todos ganamos. ¿Aceptan, hermanos? ¿Vía digital? Yo creo que sí. Bueno, ustedes escriban con la hermana Elvira. ¿Vía presencial? Con la hermana Elvira. No es conmigo. A mí se me va a olvidar quién me dijo, por mucho que la anote. Se me va a olvidar decirle a la hermana Elvira. La hermana Elvira se anotó X persona. Es con la hermana Elvira, y la hermana Elvira, Dios mediante, la próxima semana, nos va a decir quién es vía presencial, quién es vía digital. Y con eso nos quedamos y empezamos a trabajar. Espero que estén de acuerdo. No están de acuerdo, pero de otra manera lo hacemos. Sí lo hacemos. Bueno, el día de hoy, nuestra hermana Ramona Marit, ella es visitadora de la región Manzanillo, de la diócesis de Colima, nos va a dirigir la oración final. ¿Por qué a las 8:03, 8:05 ya? Porque queremos seguir la tradición que nuestro hermano Vicente implementó desde hace años, la tradicional
¿Quién les dijo? Es el Census Fidei. Pues con razón. Hermanos, vía digital, muchas gracias. De veras quisiéramos compartirles, pero lo que no puedan, aquí los hermanos lo hacen. Muchas gracias por estar presentes. Hermanos, vía presencial, muchas gracias. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Obviamente pueden ustedes participar, ver el holgorio, pero creo que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden estar conectados si lo desean con todo gusto. Además, tenemos visita. Bueno, pues escuchamos a nuestra hermana Ramona, la oración, y luego posteriormente escuchamos a los organizadores de cómo va a estar la cuestión, porque yo ignoro cómo va a estar. Nos ponemos de pie, hermanos. Hermana Ramona, la escuchamos, por favor. ¿Está conectada? ¿No? Bueno, ¿alguien de Colima? Sí, Gabriel, por favor, hermano. Tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros 12 cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente. Confiando en estos grandes intereses de tu corazón, a la poderosa intercesión de María, Madre y Modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos, hasta que haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe,
Ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, obra tuya que alcanza ya 49 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada elección nos transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo, fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba en un solo espíritu para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, glorificado seas, bendito seas. Amén. Intensifiquemos nuestra oración para prepararnos a vivir bien y experimentar la fuerza de la esperanza en Dios en este año santo 2025 con su jubileo de perdón y de gracia. Que la oración sea la brújula que nos oriente, la luz que ilumine nuestro camino y la fuerza para peregrinar y cruzar la puerta santa. Que encontremos los momentos de oración en todas las circunstancias que afrontamos, pues la oración es para el cristiano el respiro de la vida espiritual, sin interrumpirla ni siquiera cuando dormimos. La oración se convierte así en el puente entre el cielo y la tierra, un lugar de encuentro donde el corazón del hombre y el corazón de Dios se encuentran en un diálogo de amor incesante. Oración al Padre para descubrir su misericordia y amor paternal, de tener nuestra atención y reverencia en cada expresión con la cual nos dirigimos en diálogo al Padre. Oración al Hijo con petición profunda. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos las dos dimensiones esenciales de la oración cristiana, el alejarnos prudentemente de las ocupaciones cotidianas en la búsqueda del diálogo personal con el Padre y en el silencio en el corazón, indispensables para dar espacio a la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere. Oración de invocación al Espíritu Santo para conocer lo que Dios nos ha donado y reconocer así la presencia real de Dios dentro de cada uno de nosotros, para adorarlo, reconociendo la soberanía de Dios y nuestra total dependencia de Él, para alabarlo y agradecerle, como expresión de alegría y gratitud por sus innumerables dones y bendiciones, de intercesión, que nos permite orar por las necesidades de los demás, mostrando solidaridad, comprensión y compasión, de súplica, por nuestras necesidades personales, nuestros deseos más profundos y nuestras preocupaciones más urgentes, por el perdón, en una petición de perdón por los propios pecados personales y comunitarios que hemos tenido en la Iglesia y en nuestra obra. Amén. Somos equipo laico del servicio de la pastoral, que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. 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 Muchas bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos, bendiciones. Extienda a todo el mundo.